8:24, Felipe, diferentes dificultades en materia presupuestal. No se han hecho los pagos a los contratistas en el DANE, en la Agencia Nacional de Tierras, en la Unidad Nacional de Protección, en el Congreso de la República, y hay una información que está circulando que estamos en proceso de verificación frente a la posibilidad que incluso los recursos del programa de alimentación escolar para los niños más pobres de Colombia esté en riesgo. El tema es complejo, el tema fiscal es complejo para el año entrante. Tema supremamente complicado, Luis Ernesto, porque estamos en el momento de la hora de la verdad, de la estrechez económica. 8:24. Ricardo, a mí me preocupa, Ricardo, una cosa, y es que, como nos lo decía Felipe Harman, el director de la Agencia Nacional de Tierras, le impacta su programa. Obviamente ahorita hablamos de los contratistas, pero le impacta su programa de compra de tierras, y esto me suena muy parecido a lo que han dicho muchos ministerios, muchas entidades que dicen, mire, no, por falta de PAC, pues no hicimos los Panamericanos, por falta de PAC no hemos podido desarrollar tal programa gubernamental, y a mí sí me parece que es muy crítico que el Estado colombiano, que además hemos visto que uno de los grandes talones de Aquiles de este gobierno es su incapacidad para ejecutar el presupuesto, que cuando van a ejecutar, pues les dicen de Hacienda, no amigo, no puedes firmar ese contrato o no puedes comprar esa tierra porque no hay plata. Y ahora sobre los contratistas, si bien en el Estado tenemos una costumbre, y es que el Estado paga casi que durante el mes en ejecución del contrato, pues tampoco es, digamos, lo importante es que les paguen los primeros días de enero, porque sería finalmente, si es así como lo explica el doctor Harman, pues un pago mes vencido, que no es del todo inusual en el sector privado cuando se prestan los servicios. Que se extendiera además, más allá de la segunda semana. Pero además una cosa, no ha terminado diciembre. En teoría todavía no tendrían por qué haber presentado todavía hay un margen para que, y pues seguramente no va a pasar nada antes del 31 de diciembre, es importante que lo sepan los contratistas. Estos días son muy lentos, pero a mí me parece que es muy importante que este gobierno, que se llena la boca de decir, mire cómo subimos el salario mínimo para la dignidad de los trabajadores, pues que piense también en los otros trabajadores que lamentablemente no tienen las condiciones más dignas porque son contratistas. Justamente a ellos ni se les paga prima, ni tienen vacaciones, pero están haciendo prácticamente el mismo trabajo, y ese gran lunar, digamos, que ha tenido el Estado, y no solo este gobierno, que ha tenido todos los gobiernos, y es que pues hay una gran cantidad de los trabajadores del Estado que lo hacen por prestación de servicios en condiciones. Han crecido la nómina distintas de contratistas de una forma impresionante, además. Pero entonces trabajo digno es pagarles a tiempo. Y cuando hablábamos ayer del incremento del salario mínimo y sus efectos, recordemos que uno de los efectos principales de ese salario mínimo es que aprieta la caja, que recarga en más de 2 billones de pesos fiscalmente por el pago de nóminas y demás. Entonces, pues es importante que los discursos, que son buenos, se llenen de realidad, se llenen de realismo y de pragmatismo. 8:27 minutos, Felipe. Pero ahora, Ricardo, todo el mundo se lava las manos con la Hacienda, ¿no? No, es que la verdad es que claro, no siempre es responsable Hacienda. No siempre es responsable Hacienda. No, claro, pero por ejemplo, ayer le llegó a los gobernadores, alcaldes, secretarios de educación, en fin, de entidades territoriales, una comunicación del programa de alimentos para aprender, que fue como le pusieron al PAE, al Plan de Alimentación Escolar, diciéndoles que de malas, que no tienen plata para este mes. Eso sí es más grave aún, eso es muy serio. Pero venga, Felipe. El plan de alimentación de los niños del país. Eso viene atado a la deserción escolar, ¿no? Viene atado a la deserción escolar, a la oportunidad de los grupos delincuenciales de llevarse a los niños, a que los niños caigan en cuadros de desnutrición, porque muchos niños van al colegio única y exclusivamente a buscar la primera comida del día. Pero perdón, ¿no estamos en vacaciones? Ahí me queda una duda. A pesar de estar en vacaciones, ellos operan, ¿el PAE funciona? Sí, entiendo que sigue sí, funcionando. Ricardo. Bueno, sigue funcionando grave, aún en vacaciones. Hay que priorizar ese pago. Son millones de niños en Colombia que solo tienen acceso a esa alimentación al día. Pero mira, Felipe y Ricardo, yo quiero hacer una pregunta. Todo es de una ineficiencia, perdón padre, todo es de una ineficiencia que realmente uno dice, Dios, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿quién gobierna? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo manejan los recursos? Bueno, en fin. Ahora, pero además hay una estrechez económica complicada. Que es culpa del Congreso porque no aprobó la reforma tributaria. No, esto viene de antes. Alberto, 8:28 minutos. Y tengo una pregunta de ciudadano. Es decir, yo oigo decir que no se ha ejecutado el presupuesto.
oigo decir que hay plata guardada, oigo decir, y no entiendo eso con esto que ustedes están manifestando. No me calza, no lo comprendo. ¿Qué pasa allí? Eso va a tener que preguntárselo al señor presidente y al ministro de Hacienda. ¿Dónde están o para qué tienen en fiducias? Según las últimas cifras que se conocen, el gobierno dice que es menos, pero bueno, 97 el gobierno dice millones. Que son 35 billones, el gobierno dice que son 35. El gobierno dice que son 35, pero quienes han estudiado el tema y han pedido, mediante ejercicios del derecho de petición a las entidades del Estado, específicamente a los ministerios, que son 97 millones, pero lo que usted quiera, 35, 40, 10, 20, la pregunta del padre es muy acertada, ¿dónde está la plata? No, pero mire, una cosa importante. Las fiducias no se pueden tocar, ¿no? Si esa plata realmente está guardada en fiducias, esa plata está ahí. ¿Para qué? Es una gran pregunta. ¿Y por qué está ahí? Es otra gran pregunta. Mire, ¿cómo será de dramático? Perdón, Héctor, ¿cómo será de dramático que hace 2 o 3 días, no lo tengo claro, el propio presidente de la República le mandó un sablazo durísimo, en el almuerzo con los habitantes de calle, le mandó un sablazo durísimo a la ministra de la vicepresidenta, a la vicepresidenta Francia Márquez. Pero durísimo. Entonces no es que nosotros nos lo estemos inventando, es que no están ejecutando. Héctor, Ricardo, mire, yo creo que aquí hay varias precisiones que hay que hacer y la responsabilidad yo creo sí recae completa y exclusivamente en el Ministerio de Hacienda por varias razones. La primera es que esta plata, la que estábamos hablando de los contratistas, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Tierras que les deben y cualquiera otro ejemplo parecido que tomáramos, el del PAE o cualquiera otro, son recursos que existen, porque entre otras cosas el Estado colombiano no puede asumir compromisos sin que tenga la plata asegurada. Esos 35 billones de pesos o el número que decimos que haya hecho falta en el presupuesto del 2024, esos 35 billones de pesos no se gastaron, no están comprometidos en esos contratos, ni en el PAE, ni en nada de eso, simplemente no se gastaron, no se pudieron gastar porque no entraron, estaban congelados, siempre estuvieron congelados, los recortes presupuestales se hacen sobre platas que no están comprometidas. Cuando ocurren estos problemas de caja respecto de platas comprometidas y que pareciera pues que no hay, digamos, no están asociados a un problema de recaudo, porque el recaudo ya se recortó, los 11 billones de pesos que no se recogieron este año ya los mocharon del presupuesto y ya no se gastaron. Aquí hay un problema y a mí me dicen, pero vale la pena investigar, Ricardo, lo digo solamente casi que a modo de chisme, pero es un chisme, primero lo dice una persona que conoce y segundo es razonable. Cuénteme. Están diciendo que estos problemas están generados por los problemas que hubo en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que le impidieron al gobierno renovar créditos oportunamente. Recuerde usted que cuando el ministro Bonilla se fue entre otras cosas reclamando que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público no le había querido volver a hacer quórum desde que se destapó el escándalo de la unidad de gestión de riesgo y en el que estaban implicados varios de los miembros de esa comisión. La comisión dejó de funcionar regularmente. Yo no tengo información de si después de que se fue el ministro Bonilla y con el nuevo ministro hubo reuniones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público o no. Eso no lo sé, pero eso se puede investigar, me imagino que fácilmente. Pero a mí lo que me dijeron ayer es que los problemas de caja estaban derivados de ese funcionamiento irregular de la Comisión de Crédito Público, que era el que le había impedido pues hacer los movimientos de caja al gobierno para tener esa platica que les dieron se perdió. Ahora, pues se puede perder, pero mire, ahora sí no, hay otro dato importante. Eso fue el año pasado. Si se confirma, eso fue el año pasado. No fue para este año. Pero hay otra No, lo de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público era este año. No, estamos hablando de la platica. No, de los supuestos, de los 3 contratos que supuestamente el ministro Ricardo Bonilla habría direccionado, fue el año pasado. Fue en diciembre del año pasado. Eso fue el año pasado, pero el funcionamiento irregular
pero el funcionamiento irregular de la comisión fue este año. En los días en los que se estaba yendo el ministro, yo recuerdo haber visto un trino de él prácticamente solo, acompañado de un funcionario del ministerio. Ellos se asustaron y no volvieron a la comisión. Estoy esperando a los representantes y no volvieron a la comisión. Y eso le impidió al gobierno hacer unos movimientos de caja, que es básicamente como cuando uno tiene un sobregiro y entonces dice, bueno, préstele, cubro el sobregiro, pero después mañana vuelve y me lo da, y algo así. Más o menos eso era lo que tenía que hacer el ministro, que no podía hacer. Pero otro dato importante, Ricardo, mire, sí hay un problema en relación con si no les pagan a los contratistas antes del 31 de diciembre, porque eso pasa a una cosa que se llama... Eso pasa a una cosa que se llama vigencias futuras, y esa cuenta terminan pagándosela en el mes de marzo. No, imagínese usted miles de familias dependiendo de eso. Andrés, eso, acaba de llegar una directiva presidencial firmada por el presidente Gustavo Petro el pasado 20 de diciembre. Se las voy a leer muy rápido porque yo creo que aquí está la almendra del asunto. Directrices generales para la construcción del plan de austeridad del gasto para la vigencia fiscal 2025. El presidente de la República impartió tres directrices en realidad. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público proyectará para firma del presidente de la República en la primera semana de enero el decreto mediante el cual se establezca el plan de austeridad del gasto 2025, el recorte del que hablábamos con Paola Andrés de los 12 billones de pesos. 2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público recibirá a más tardar el día 24 de diciembre de 2024 por parte de las entidades destinatarias de la presente directiva los insumos, propuestas y demás medidas que dichas entidades estimen necesarias o pertinentes para fortalecer y complementar las disposiciones que sobre austeridad del gasto rigieron durante 2024 para el plan del 25. Tercero, sin perjuicio de lo anterior, Andrés, cada entidad pública deberá ir elaborando su proyecto de plan interno de austeridad, el cual ajustarán y actualizarán inmediatamente se expida el Plan Nacional de Austeridad del Gasto por parte del Gobierno Nacional. Y último, se insta a las demás ramas del poder público, a los entes autónomos, los organismos de control y vigilancia y las entidades territoriales a adoptar las medidas de esta directiva en aplicación del principio de colaboración armónica previsto en el artículo 113 de la Constitución colombiana. Estamos apretados, muy apretados. Muy apretados, claramente apretarse el cinturón es el mandato para el próximo año, Ricardo, pero entonces la gente, usted lo nota en las conversaciones cotidianas, la gente empieza a preguntarse ¿por qué esa austeridad? ¿Por qué no están pagando contratistas? ¿Por qué suspenden el PAE? Todo esto, etcétera, etcétera. Si se supone que tienen 90 y no sé cuántos billones de pesos sin ejecutar en fiducias. Usted lo mencionaba ahora. Las famosas fiducias, Ricardo, creo yo se van a convertir en un personaje o en un elemento protagónico de la discusión política en Colombia en el 2025. ¿Sabe por qué? Porque seguramente ustedes también lo han oído. El rumor que está empezando a correr y que la gente está repitiendo una y otra vez es que esto no es que sea un problema de falta de ejecución del gobierno, sino que esto hace parte como de una especie de estrategia maquiavélica de guardar esos dineros ahí para luego en el año 2026 hacer algo con esos dineros que les garantice la permanencia en el poder. Y las hipótesis van desde que es que se van a robar las elecciones con esa plata, que van a comprar votos o que se van a agarrar a dar subsidios, no sé qué, etcétera, etcétera, pero ese tipo de imaginarios y de pesadillas son los que empiezan a surgir en la mente de la opinión pública colombiana cuando oyen decir que hay que apretar tanto el gasto y que simultáneamente hay no sé cuántos decenas de billones que se quedaron en fiducias. Probablemente esto vaya a tocar explicarlo de manera más en detalle, porque uno consulta expertos en legislación presupuestal y en todo esto y le dicen, no, eso no funciona así, eso no es así de fácil, eso no es que lo guarden y luego en el 2026 saquen toda esa plata, así nomás. Pero esa es la versión que va a hacer carrera el próximo año y eso va a tener efectos en la política colombiana. 8:38 Ricardo, minutos, es cierto, hay que hablar de las fiducias y mirar los verdaderos alcances de esa figura por parte del gobierno nacional. Daniel, 8:38 minutos, hablamos de la falta de pago a miles de contratistas del Estado y del apretón duro en el cinturón de las finanzas públicas el año entrante. Sí, Ricardo, pero esa directiva que saca el presidente Petro de austeridad debe ser bienvenida, pero austeridad no puede significar no pagarle a los contratistas, a las personas que dependen
de ese sueldo para pagar mercado, para pagar arriendo, la administración, los servicios públicos. Esto es una falta de respeto que además de dar traste con el discurso de la dignidad laboral, de mejorar la desigualdad, de disminuir la pobreza, porque si una persona está trabajando para una entidad del Estado y no le pagan o se le demoran, como nos advertía Héctor ahorita, que se le van a demorar hasta marzo, ¿con qué paga esas personas la matrícula del colegio de los niños, la administración, los servicios públicos? Esto es una falta de respeto, que el gobierno queda sin legitimidad y el presidente Petro queda completamente deslegitimado de un discurso progresista y que vela por el bienestar de los trabajadores, si el mismo gobierno no da ejemplo de pagarle a los trabajadores. Y sobre esa plata de las fiducias, yo estoy de acuerdo con Andrés, ese va a ser el tema en los siguientes 18 meses de gobierno que le quedan a Gustavo Petro, 18 o 20 meses que le quedan, porque esa plata, cada vez crecen más los rumores que va a ser utilizada para repartir contratos y contratar personas para comprar las elecciones. Entonces es labor del Congreso, de los congresistas, hacer control político, y los medios de comunicación ponerle la lupa a eso, a ver qué es lo que van a hacer con esa plata de las fiducias, porque no puede ser que no estén pagando los contratos, los compromisos adquiridos para guardar esa plata para luego comprar las elecciones. Hay que ponerle la lupa a eso, y eso va a ser el tema de los siguientes 20 meses. 8:40, Luis Ernesto. Tenemos que ser muy serios. Aquí todos somos personas altamente informadas de cómo funciona el Estado. Esas fiducias no se pueden utilizar para nada distinto para que lo que ya establece el contrato de fiducia. Por ejemplo, cuando se construye una autopista de cuarta generación o cuando hay contratos de concesión, no es poco frecuente que el Estado constituya una fiducia como garantía para el pago de esa concesión. Y entonces, si fuera a cambiar el contrato, a coger eso ahora para pagarle a los contratistas de la agencia de tierras, pues todos saltarían y dirían el grito en el cielo con razón, diciendo, oiga, incumplieron un contrato con el concesionario A o el concesionario B para utilizarlo ahora para pagar nómina. Entonces, pues tampoco entremos en especulaciones que esto lo van a utilizar para comprar las elecciones, que me parece muy poco serio. Y aparte de eso, Ricardo, y concluyo con una aclaración sobre algo que dijo nuestro compañero Héctor, y que seguramente muchos de los contratistas que están anhelando su pago, esperando su pago, quedaron más preocupados cuando les sugerimos que esto se trataba de una vigencia futura. No, cuando un gasto está con cargo a la vigencia 2024, no necesariamente se requiere una vigencia futura. Esta es una cuenta por pagar de la vigencia 2024. Son reservas que tiene que constituir cada una de las entidades como una cuenta por pagar, y esas cuentas por pagar se pueden pagar en enero digamos, sin ninguna dificultad, porque no se vuelve una vigencia futura. 8:41, Paola. Pues sin ninguna dificultad. ¿Para quién? Es la pregunta. Una vez más, volvemos a que estos 6.000 contratistas nada más de la Agencia Nacional de Tierras tienen que pagar efectivamente colegio, administración, servicios públicos, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos seguramente de vehículos, los que hayan sacado un carrito, y se están colgando en todo eso, y se pueden seguir colgando si esto de verdad llega a pasar y que se les pague en marzo, como dijo que creo que fue Héctor. En cualquier caso, al 30... Pero queda claro que no. Queda claro que no, que digamos, se puede pagar conservando la vigencia a finales de enero. Si se pasa de enero, ya se complica la cosa, o a mediados de enero, digamos, ahí está la plata. En cualquier caso, pues ahí se tienen que estar viendo a gatas. Claro, pero se tienen que estar viendo a gatas, porque esto era plata de diciembre, que les tenía que entrar en diciembre. Imagínense que a usted no le llegue el sueldo de un mes. No, digamos, en mi caso claro, me cortan la luz, me cortan el agua, me cortan el gas. Pues dificilísimo. Bueno, al 30 de noviembre había 102.6 billones sin ejecutar efectivamente en bancos y en fiducias. Y es cierto lo que dice Luis Ernesto, esa plata está súper comprometida. Usted no le puede echar mano. ¿Para qué es esa plata, Paola? ¿Para qué es esa plata de las fiducias? ¿Para qué la guarda el gobierno? Determinados proyectos, para todo lo que ya está comprometido. Puede ser que sea plata para construir una carretera, para un acueducto veredal, para lo que sea, eso ya está ahí. Y cuando eso ya está en una fiducia, tiene un destino muy claro y muy específico, y eso no es como que se pueda, venga y le echamos mano aquí para tapar este otro hueco allá. No, eso no es tan fácil, pero sí la pregunta es ¿por qué están sin ejecutar? O sea, ¿qué pasa que no se logra ejecutar? Hay subejecución en prácticamente todos los ministerios del país. Entonces, ¿por qué no logran? Y si es falta como de expertise y de experiencia, de saber cómo es aquí el tejemaneje en este asunto de invertir, de hacer inversión por lo demás social. Eso por un lado, pero el otro, Ricardo, efectivamente
efectivamente lo que pasa es que hay un problema de plata, lo hemos dicho a mucho nivel, están también el problema de plata del ICETEX, que tampoco hay supuestamente plata de la opción tarifaria, todo diciendo que porque se cayó, dice que la reforma tributaria y culpa del Congreso, según la versión del gobierno y según la versión puntual del presidente. Pero fuera de todo, hacen este incremento del salario mínimo, que tiene un costo enorme para el Estado. Mire, son 39 billones de pesos que le va a costar al Estado los sueldos públicos de este año con el nuevo ajuste salarial del 9.5%. Eso es 3.5 billones más que este año, porque recuerde usted que de este aumento del 9.5 también sirve de base para los incrementos que se tienen que hacer a futuro. Es una herramienta mínima para otros ajustes como este de los trabajadores del Estado. Es un tiro en el pie lo que acaban de pegarse con este incremento, porque en un momento difícil, donde efectivamente puede que haya plata en fiducias, pero eso ya está comprometido, pero un momento difícil por la misma caída del recaudo que va a 50 billones por debajo de lo proyectado. Pues están viéndose a gatas y fuera de todo se hacen el harakiri y se pegan un tiro en el pie con este incremento salarial. Luego van a ser también uno de los grandes perjudicados y vamos a ver qué puede hacer el ministro de Hacienda. Ese es un tema muy serio e importante. El aumento del salario mínimo de más del 9,51% va a causar obligaciones por más de 3,5 billones de pesos adicionales, por ejemplo, para los trabajadores del Estado. Y esa plata no pareciera que esté tan fácilmente alcanzable en medio de esta estrechez fiscal